Ya estamos al aire, muy buenos días. Este día, lunes 26 de julio, pleno invierno, pero no hemos sabido de invierno en esta temporada. Ayer hubieron granizo aquí sobre la región metropolitana. Saludamos a quienes también nos escuchan desde otros lugares, ahí desde regiones, sabemos que existen, sabemos que están, porque Holística Radio no es una radio centralizada. Saluda a toda la comunidad holística, a quienes les mandamos un cariñoso saludo. Estamos a través de holísticaradio.cl. Hoy me acompañan el grupo de estudios 11 de abril, Javi Kakizane y Martín Carmona. Si se quieren desilenciar y saludar, por favor, a la gente. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Invitarles desde ya a mandar comentarios, saludos, preguntas también relacionadas a la temática. Lo pueden hacer enviando un mensaje de audio al más 569-75-111-852. Saludar a la gente que también se incorpora a nuestra transmisión de Instagram en la cuenta de Ni Tan Sola. Y también aquí por Elisa Monti 1, que vergüenza, me carga esa autopromoción que tengo que hacer, pero saludar aquí, también está Víctor Miranda, está Colérico, Reciclaje Textil, Tablas La Florida y a todos quienes se van a unir a nuestra transmisión. Partir preguntándoles primero que se presenten, aquí autorrepresentación, autopresentación, si se presentan para que la gente sepa quiénes son, desde dónde hablan, qué sé yo. Sí, bueno, yo soy Javiera Kakizane, soy estudiante de antropología, vivo acá en Santiago, en la región metropolitana, y con Martín somos parte del grupo 11 de abril, grupo de estudios, que se enfoca más que nada en tratar temas relacionados a la niñez. Perfecto. ¿Martín? Yo soy Martín, soy trabajador de la niñez. He estado trabajando durante harto tiempo en la red Sename y a partir de esa inquietud y a partir principalmente de mi trabajo, me uní al grupo de estudios 11 de abril, que para contarle ahí a la gente que está escuchando, somos un grupo de estudio abocado, como decía la Javi, a la niñez, a pensar, a repensar y pensar la niñez, la infancia y la adolescencia, la juventud, de forma crítica, intentando barrer con el adultocentrismo dentro de nuestras capacidades y dentro de la teoría que hemos ido recogiendo como grupo de estudio, grupo de lectura, de debate, y eso un poco, por eso venimos acá invitados por la Elisa. Eso. Sí, quería preguntarle primero, primero quién era el grupo, a qué se dedica, claro, es un grupo de estudios, pero ¿qué significa eso? También, ¿por qué se llaman 11 de abril? Que nos cuenten un poco del trabajo del grupo. Bueno, somos como un grupo de estudio y debate, más que nada porque comenzamos como un taller de autoformación en el que consideramos distintas lecturas que se habían tratado sobre temas de niñez, de adultocentrismo, y desde ahí decidimos juntarnos semanalmente, más que nada como por la búsqueda de una teorización sobre los temas que nos abocaban, que era más que nada cómo superar el modelo de dominación adultocéntrico. Sí, desde ahí nos hemos empezado a reunir semana a semana y hemos intentado levantar desde artículos, hemos pensado en algunas revistas, dentro de unas semanas más vamos a hacer una segunda edición del taller, que bueno, ya lo anunciaremos, me imagino más tarde, pero que también queremos invitar a quienes estén escuchando a unirse también, que va a ser un taller de lectura y de formación colectiva en temas de niñez. Y en eso hemos estado, reuniéndonos, conversando, reflexionando y a partir de eso sacando diversas planillas sobre temas contingentes que nos parecen relevantes y artículos para ir aportando a la discusión en torno a la niñez, que es un tema que muchas veces queda relegado en un segundo o tercer plano. Y respecto a la pregunta que nos decía Elisa respecto de nuestro
de por qué nos llamamos Grupo 11 de Abril tiene que ver también con eso mismo, con que el tema de niñez pasa a segundo o tercer plano, y 11 de abril es una fecha importante para nosotros porque es la fecha en que muere Lisette Villa, que fue un caso, por así decirlo, no me gusta mucho la palabra, pero emblemático, y que marcó un antes y un después en las discusiones sobre niñez, particularmente en torno a Sename. No sé si Ya. quería agregar algo ahí, Javi, No, respecto no más del que nombre. nada eso mismo, como que en un principio decidimos ponernos ese nombre, más que nada para recordar ese momento que marca un antes y un después en cómo se trabaja el tema de las niñez en la opinión pública, más que nada. Y cuando comienza en verdad a ser un tema de interés social la crisis del Sename. Sí, desde ahí también relevante pensar en la memoria, ¿no? Porque, claro, hace poco, no sé, fueron los meros, como en términos de materia de justicia, ¿no? Al tribunal, a las trabajadoras de trato directo y a la dirección involucrada en la muerte de Lisette Villa, pero no solo eso, sino la, construir memoria en relación a todas las muertes de Sename, que no son pocas, digamos. En materias numéricas como, y es crudo hablarlo así, ¿de cuántas muestras digamos como hablando más o menos? En materia numérica, como de muertes de niñez, Sí. sí, eran, cuando salió un poco el tema a flote y se hicieron unas investigaciones, se hablaba de 1.313 niños muertos y muertas bajo el cuidado y bajo la protección del Estado. Cifra que ha ido aumentando, que son alrededor de 100 muertes anuales de niños bajo el cuidado y protección del Estado, lo cual hace que a la fecha de hoy, si no me equivoco, van alrededor de 1.600 niñas muertes desde el 2005. Sí, hace poco también salió el informe de la Fundación para la Confianza, que hacía un desglose de estos fallecimientos, y decirles también a la gente, a quienes nos están escuchando, que no saben un poco cómo funciona el Sename. En Sename también hay adultos, es un número bastante reducido, pero también existen adultos, y en esas cifras también contemplaban esas muertes y concentraban las muertes de Sename primero en los programas ambulatorios, que no son, decir también que Sename no solo son las residencias, sino que también tiene toda una oferta programática que tiene que ver con la atención ambulatoria, y en ese sector es donde más se concentran las muertes. ¿Por qué se consideran esas muertes como muertes Sename? Bueno, más que nada porque también son parte de, como tú mencionabas, de toda esta red de cuidados estatales, pero que claro, que tiene estos links más que nada como con la privatización y que por lo mismo también son una carga del Estado. Sí, yo creo que es importante eso que decís, Elisa, porque las muertes, yo creo que la mayoría de la gente, y yo también en su momento, incluso trabajando dentro de la red Sename, esas muertes uno las asociaba como que fueran todas en residencias, en hogares de niños. Y la verdad es que no ocurre así, sino que la gran mayoría, como tú dices, son en atención ambulatoria, o sea, que viven con sus familias. Y eso nos lleva un poco a desmitificar un poco el tema de Sename, que creo que es importante. Se habla de una suerte de infierno en el Sename, cuando, si bien ocurren una serie de situaciones súper problemáticas que como grupo igual hemos ido abordando y conversando, también es importante sacar de esos anteojos que uno tiene, como de si esto fuera solamente un infierno, y poder ver la problemática en su conjunto, y poder ver y problematizar que las muertes de niñas en Sename son bajo el contexto también de pobreza, que son niñas cuidadas
entre comillas, cuidadas por el Estado, pero que finalmente las muertes tienen que ver con situaciones de violencia, con situaciones de abandono, que van más allá de estos maltratos que puedan recibir en las mismas residencias. Y en ese sentido nos llama a repensar un poco la problemática de los cuidados bajo este parámetro, que va más allá de lo que ocurre en las residencias, que muchas veces es súper dramático, pero que escapa a eso, a lo que se pueda generar o no generar en contexto de residencia. Hay un sistema social que genera que niños pobres estén expuestos a situaciones de riesgo que lo hace más proclive a tener muertes trágicas, que son desde violencia, creo que son de las mayores, y hasta también suicidio. Claro, igual desde ese lado, nosotros vemos que los problemas de la violencia hacia las niñeces en verdad no pasa solamente por el sistema de Sename, sino que también tiene que ver con una estructura adultocéntrica que permite más que nada esta violencia hacia las niñeces y desde ahí nosotros buscamos igual visibilizar un poco esto, tensionar un poco también la privatización de los cuidados, la neutralización de la estructura familiar, y repensar en verdad otras maneras de vincularnos con las niñeces. Sí, quisiera como poner como un piso mínimo de aquí en adelante como para conversar qué entendemos por adultocentrismo. ¿Qué es el adultocentrismo y cómo se diferencian de las... Porque entendemos que el adultocentrismo es un sistema de dominación, pero ¿cómo se llama como lo que se hace del tú a tú, digamos? Yo creo que igual ahí hay que diferenciar un poquito el adultocentrismo, claro, como tú dices, este sistema de opresión que jerarquiza un poco poniendo al adulto en el centro y por sobre las otras edades, que serían como juventudes, niñeces, y que por lo tanto igual se relaciona como con los otros sistemas de opresiones, que son el patriarcado, el capitalismo, colonialismo, pero por otro lado, en las prácticas más diarias y cotidianas estaría más el adultismo. Que claro, está relacionado con eso, pero tiene que ver en los espacios más pequeños. Claro, el adultocentrismo sería como este gran sistema de dominación, como lo que pudiésemos en el caso de la discriminación hacia las mujeres, sería el patriarcado. En el caso de las niñas sería el adultocentrismo. Y las conductas cotidianas que uno replica son conductas adultistas, así como existen conductas machistas. Creo que es un buen símil para poder entenderlo, porque ambos también son sistemas de opresión sobre una clase, en este caso, las niñas, y también la vejez. También la vejez vive sometida también a condiciones de discriminación bajo una lógica adultocéntrica que pone en el centro, como dice la palabra, al adulto, y especialmente al adulto hombre, blanco, cisgénero, etc. Claro, y que igual el adultocentrismo, al poner al adulto en este centro, lo que hace es quitar la agencia a las otras personas que no entran en la categoría de adultez, segregándolas de la vida social, de la vida política, y también por lo mismo de poder cambiar sus condiciones de vida, en verdad. ¿Cómo se podría entonces avanzar ya como desde su trabajo, desde su estudio, desde esa teorización, la que está abocado su trabajo, se podrían haber como un camino, ¿no?, a que perseguir hacia erradicar estas formas de violencia hacia las niñeces y la juventud? Yo creo que yo lo visualizo, y bueno, y también en base a las conversaciones que hemos tenido como grupo, por un lado el reconocer la niñez a las niñas como sujetos válidas y que participan en la vida social. Creo que muchas veces se relega y se
se tiende a minimizar lo que opinan, se tiende a desconocer su participación política, y desde ahí creo que un primer paso es poder reconocerles, reconocer que existen y que participan. Creo que ese es un primer paso para poder ir erradicando esta discriminación que hay hacia las niñas. Claro, nosotros nos proponemos que más allá de nuestro trabajo de teorizar, de debatir y reflexionar sobre estos temas, proponemos que hay una necesidad también de redistribuir el poder que como adultos cargamos sobre las niñas y los jóvenes. Entonces, que eso podría también favorecer el desarrollo de sus autonomías y como decimos, también ya hay ciertos niveles de autonomía, ya hay ciertos niveles de autoorganización, de participación que son constantemente invisibilizadas. Entonces, desde ahí sería bueno poder mostrarlos, poder dar espacio para que puedan participar en las vidas sociales y políticas. A quienes nos están escuchando, dale, termina. Y otro tema que hemos hablado harto como grupo y que creo que tiene harto que ver con cómo ir barriendo con el adultocentrismo, tiene que ver con cómo, porque no, el adultocentrismo significa discriminación, pero no significa que las niñas no necesiten de cuidados, porque efectivamente son una generación que está en crecimiento, y que requiere del cuidado muchas veces de adultos, a veces también incluso de otros niños, y creo que, y en ese sentido, la privatización que se genera de las niñas como si fueran solamente propiedad de las familias, propiedad de sus padres, genera también esa discriminación, y desde ahí hablamos harto de afrontar la crisis de los cuidados como un elemento central en esta lucha. Abordar la crisis de los cuidados y desprivatizar la niñez, pensar en formas colectivas también de generar, de realizar estos cuidados a las niñas. Sí, a quienes nos están escuchando, decirles que nos pueden mandar sus comentarios, sus preguntas, aquí a los panelistas invitados, al más 569-75-111-852. Mencionaste algo que quisiera destacar, como que tiene que ver un poco con la crisis de los cuidados. ¿Qué significa que la crisis de los cuidados? Se habla mucho desde los feminismos también de la crisis y la socialización de los cuidados. ¿Qué significaría? Bueno, desde los feminismos, en verdad, desde hace bastante años se hablaba en verdad de cómo la carga de los cuidados y del trabajo doméstico en general ha sido relegada a las mujeres, viéndolo como una tarea que se naturalizó, en el sentido de que se pensaba que la mujer por su naturaleza, por su biología, debía hacerse cargo de estas tareas. En el momento en que las mujeres comienzan a entrar en su gran mayoría en el ámbito laboral, comienza a haber una crisis en torno a quiénes cuidan a los niños, quiénes se hacen cargo de todo este trabajo doméstico, que al parecer, de cierta manera, es la base para que también los otros puedan surgir, para que pueda crear, por ejemplo, más trabajo, para que los niños a futuro puedan estar bien. Entonces, desde ahí nos planteamos cómo repensar estos cuidados que, como decíamos, han sido privatizados en el sentido de que están en el espacio familiar. Y como decía mi compañero Martín, la idea de socializarlos es más que nada el pensarlos de manera colectiva, de ampliarlo a que no sea solamente relegado al ámbito familiar, sino a pensar los cuidados como algo a nivel comunitario, social. En materia de políticas públicas, se ha avanzado bastante incorporando estas perspectivas mucho más progresistas, ¿no? Que tienen en consideración que el adultocentrismo es una estructura que posiciona a las niñas y la juventud y también a los adultos mayores en una posición de desventaja respecto de lo adulto, digamos. Han habido varias incorporaciones y hay programas bastante más que tienen en consideración esta estructura y hablan, por ejemplo, de reconocer a las niñas como sujetos de derecho,
¿Sienten que esa posición igual se queda corta? ¿Cómo lo miran desde su grupo? Bueno, hace poco estábamos en verdad hablando sobre como el programa de gobierno de Boric, y en ese sentido igual destacábamos que hay una gran serie de medidas que busca aportar para la participación de las niñeces, pero que en general tiende a ser más consultiva, en el sentido de que no asegura que esa participación vaya a ser tomada en consideración para las políticas públicas, y que por otro lado las soluciones o, o, aportes que se dan a la crisis del Sename, crisis de los cuidados en general, lo observan más desde un lado como más íntimo, más individualizado, como viendo que en verdad es en ciertos espacios nomás donde ocurren estas problemáticas, y que desde ahí los aborda. Y en cambio nosotros, como había mencionado anteriormente, vemos de que en verdad esto tiene que abordarse desde un lado más social y estructural, porque no se trata de que la violencia o hacia las niñeces se da solo en ciertos espacios, sino de que se da en todos los ámbitos y que desde ahí tiene que en verdad abordarse. Sí, vemos igual que en general se ha ido integrando bueno, antes hablaba de la perspectiva de derechos y de a poquito también se ha intentado avanzar hacia una lógica, se habla mucho de avanzar hacia una lógica que supere el adultocentrismo y la lógica tutelar, que de hecho, como decía Javiera, cuando lo revisamos en el programa de Boric como candidato de las izquierdas, que está en la actualidad, eh, encontramos que sí, pues está en los programas, está también en la planificación, ha empezado a entrar en distintos como documentos y se ha empezado a hablar, pero falta aún para eso poder concretizarlo. Lo mismo que decía Javi, como si bien está planteado en el programa de Boric, no, no se aborda de una forma estructural, no, cuesta verlo en términos concretos y lo que genera en la práctica que se repitan lógicas adultocéntricas. No sé, por ejemplo, habla de participación, pero en ningún minuto habla o de reparación, pero no habla, por ejemplo, de qué ocurre con la niña en el Gualmapu, por ejemplo, o qué pasa con, por ejemplo, legislaciones como aula segura, que entonces genera una participación, pero bien desde lo institucional, que hace pensar que va a quedar fuera también. ¿Qué pasa con la participación más radical que tienen también los y las jóvenes? No sé, por ejemplo, que saltaron el torniquete o que no sé, pienso en el Instituto Nacional, en donde Carabineros estaba constantemente hostigando a, a los estudiantes de ese liceo. Entonces, eh, creemos que falta por avanzar, falta por hacer concreto eso que en el papel se ve súper bonito igual. Y que bueno que se empiece a integrar, pero falta también hacerlo, llevarlo a un poco a que eso podemos hacerlo en la práctica. ¿Sí? No sé si se me entiende Sí, un en poco. materia concreta respecto al programa de Boric que le iba a abordar en un momento, cuando habla de, por ejemplo, menciona los cuidados como parte problemática dentro de, cuando hablábamos anteriormente de la mentada crisis del Sename, y habla de una situación de aplicar, ¿no?, un estatuto que es algo que es una lucha que han llevado adelante las y los trabajadores sobre todo subcontratados honorarios de Sename, como también habla de otras cuestiones mucho más concretas, por ejemplo, de generar consejos de niñez. Era un programa bastante atractivo en realidad, cuando uno lo lee particularmente, lo encuentro bastante atractivo porque justamente se plantea en unos términos que son muy progresistas, hablando de participación, que es un paradigma completamente nuevo, algo que recién se está abordando, o sea, no recién, pero es bastante reciente.
Entonces, claramente pillar ahí las preguntas que surgen, por eso me interesaba cómo abordarlo dentro de las propuestas más concretas, por ejemplo, cuando habla de estos consejos de niñeces, que es algo que también sucedió en Argentina municipios, no sé cómo se llamará ya, pero aplican estos consejos y las propuestas de las niñas igual llevan muy poco a poco, se materializan en políticas públicas, lo cual sería bastante atractivo, ¿no? En materia de participación política. ¿Cuál es la problemática con eso desde su punto de vista? En particular sobre el tema de participación, que es un horizonte al que personalmente siento que hay que ir hacia allá. Claro, es que igual por un lado nosotros consideramos de que, a pesar de que destacamos de que en verdad de que hay un montón de medidas que en el programa de Boric se abordan para este tema de la niñez, y que por otro lado también ha tenido como consultas directas, no sé si son asambleas, pero ha tenido reuniones directas con niñas para hablar directamente con ellas. Ocurre de que igual la participación, o sea, la palabra de por sí no sirve solamente si es que no se piensa este modelo de sistema eh, desde esta visión autocéntrica, como pensar críticamente que vivimos en una sociedad autocéntrica, y cómo también ir derramando eso un poquito, como, eso más que nada lo que nosotros pensamos, como de que en general, si no pensamos críticamente en cómo nos estamos relacionando con las niñeces, estos aportes de participación no sé, por ejemplo, creo que también tiene ayudas como específicas a comunidades LGBTI, Q+, en las niñeces, que harían más que nada como una parte más superficial. Entiendo. Sí, creo que pasa eso, sí, como repetir un poco en realidad repetiría un poco lo que decía Javi, como, y lo que había dicho antes también, de qué ocurre, por ejemplo, cuando se institucionaliza también la participación de las niñas, qué pasa con esa participación que queda fuera. Organizaciones de estudiantes que ya hay, por ejemplo, y Como que que, sean opositores, por ejemplo, a un eventual gobierno, a eso te refieres, ¿verdad? claro, sí, Ya. sí, qué pasaría con esa participación que no se anclaría necesariamente a esas instancias consultivas, por ejemplo, sino que quizás pueda tener como mayores radicalidades o qué ocurriría con esa participación. Por eso hablo, por ejemplo, de lo que pasó en el Instituto Nacional o por ejemplo, con la ley de aula segura que hizo que muchos estudiantes fueran expulsados de liceo y colegio. Considerando también un contexto de una profundización de las leyes represivas y de la persecución política, sobre todo a los jóvenes, resulta un poco incoherente o llama la atención esa participación. Quería también preguntarles sobre otro punto que también me llama, que ocurrió también dentro de como más contingente, digamos, que tiene que ver un poco con, bueno, hace una semana fue asesinado un huaychafe mapuche, Pablo Marchán, por la policía militarizada en el sector de Gualmapu, en el territorio de Gualmapu, y en los funerales que se le hicieron, la Guardia de Honor cargaba un armamento, qué sé yo, y sale una declaración que llama bastante la atención de la Defensoría de la Niñez, llamando a pensar y a no exponer a las niñas a este tipo de, eh, digamos, imágenes, ¿no? De la violencia, del armamento, y eso, ¿qué les parece esa declaración? O sea, de primer lugar, creo que hay que pensar de que los niñeces, especialmente en el Gualmapu, no están expuestas a la violencia solamente por estar expuestos a armamentos, como los que tú mencionas en esas ocasiones, sino de que ellos nacen y se desarrollan en un ambiente en el que constantemente son reprimidos, son brutalmente abordados, eh, ay, se me fue la idea, pero que en general
la violencia no pasa solamente por eso, sino que también de que hay una... Ay, se me fue la idea. ¿Me puede ayudar, Martín? Ya, sí. Claro que, como siguiendo lo que decía Javi, como lo que ocurre en Wallmapu supera el hecho de que vaya a mostrarse armamento en un espacio de funeral, que también tiene que ver con el mismo espacio en donde muere también el Weichafe, que es también en combate y en combate en un espacio de resistencia que también hay uso de armas. Y además, un uso de armas que uno, no por hacer comparaciones, pero si uno compara con el armamento que tiene Carabineros, que tienen las forestales, también en realidad, y en ese sentido como creo que supera la violencia que existe en Wallmapu supera la violencia que pueda generar que que las niñas que vayan a este funeral sean expuestos a ese tipo de armamento. Son expuestos constantemente a armamento, a gases lacrimógenos, a carros blindados, a allanamiento de sus casas. Y es un tema que creo que es relevante abordar y porque ahí también hay niñeces que están siendo vulneradas por el Estado y, por ejemplo, hablando del programa de Boric que estábamos hablando anteriormente, Boric habla de que va a haber un proceso de justicia y reparación a las niñeces vulneradas por parte del Estado. No hace mención a Wallmapu en ese apartado y pareciera que hace mención principalmente a Sename. Pero ¿qué pasa Sí, con de esta hecho, sí, el vulneración del Estado? programa, sí, no, entiendo a lo que apunta. En el programa de Boric, volviendo a eso, cuando habla de reparación de una comisión de verdad, justicia, habla en esos términos de reparación, habla específicamente, como que menciona específicamente a las niñeces vulneradas por el Estado en instituciones del Estado, refiriéndose a Sename en 40 años de funcionamiento. Me parece que ha sido, yo tengo que aclarar porque realmente no soy partidaria en lo absoluto de Boric, por eso me importaba desglosar un poco el programa y como los puntos ahí que merecen, porque en un momento que no lo mencionamos anteriormente, pero sí cuando habla de Sename, no habla de acabar, por ejemplo, con eh, la privatización, la externalización de los cuidados de las fundaciones de Sename, o sea, de las organizaciones colaboradoras de Sename, eso no se toca, a parecer. Es un modelo que genera las vulneraciones, que posibilita todo una estructura donde son posibles todas las vulneraciones de Sename. Entonces, eso me llama profundamente la atención porque a pesar de que en términos progresista está muy bien planteado, digamos, hablas de mucho de participación, de reparación, que son cosas a las que deberíamos estar en una misma sintonía, pero en lo estructural no toca esa estructura. Se sigue con esa privatización, esa externalización, y esa externalización por consiguiente además trae toda una desvalorización de los trabajos de cuidado, etcétera. En relación a lo que estamos hablando de la niñez de El Gualmapu, de la niñez en el territorio militarizado. Ya a mí me llama la atención que sea justamente Defensoría de la Niñez que saque este comunicado en circunstancias en que tampoco, y pese a que apoya, ¿no?, querellas en contra de violaciones a los derechos humanos hacia las niñas, en particular también de las niñas mapuches cuando han sido objetos de tortura directa o de parte de la policía militarizada, tampoco, al igual que en este programa, tampoco toca esa estructura, no habla de la desmilitarización del Gualmapu como un piso mínimo para garantizar el ejercicio de derechos. Claro, igual andando un poco más en el problema del Gualmapu, de este terrorismo de Estado, en verdad, que se genera en estos espacios y cómo las niñeces son
son un blanco constante también de esto. Recordemos que este mismo año fue que se filtró este audio en Temucuicui, creo que fue, de las amenazas de un PDI hacia una niña. Recordemos que también hay imágenes que constantemente han aparecido en donde se les vulnera, en donde se les ataca constantemente, y que pareciera que los gobiernos en general olvidan estas niñeces. No, y que también eso es lo que nos ocurre con el programa de Boric en general, como de que no, pareciera que estas niñeces que tienden a ser un poco más criminalizadas, que van un poco en contra de este ideal hegemónico de la niñez que se tiene, no son abordadas, no son tomadas en consideración, y no son las niñeces que se busca proteger desde las políticas públicas. Sí, en ese sentido creo que es importante ahí visualizar que hay una niñez hegemónica que es la que se cuida, que es la que se tiende a proteger, es la que se quiere proteger, pero cuando la niñez y la juventud escapa a eso, desde el discurso que hay socialmente de la delincuencia, por ejemplo, esto de las detenciones ciudadanas, por ejemplo, hasta niñeces que resisten, por ejemplo, en el Gualmapu, eh, o que son parte de la primera línea. Hay otro el discurso, y en ese sentido resulta súper relevante el reconocer que ahí también hay niñez, y es una niñez que resiste, y que en ese sentido no podemos invisibilizarla, no podemos tratarla en forma tan indigna, como por ejemplo con detenciones ciudadanas, o no sé, cuando ocurren situaciones de delincuencia en donde las redes sociales se llenan de palabras súper violentas en contra de niñas que han delinquido y que por tanto resultan una suerte de escoria social, y creo que en ese sentido es relevante eh, también problematizar eso, y creo que ante eso hay también como digo, una niñez hegemónica que se defiende, y cuando se escapa a esa niñez, pareciera que hay que hablar mal de ella, o no sé, me pasa lo mismo con la Defensoría de la Niñez en general. De lo que hemos podido conversar nosotros como grupo, es un espacio institucional súper interesante que plantea líneas súper relevantes en la discusión pública, y lo rescatamos súper harto desde ahí a la Defensoría de la Niñez. Sin embargo, bajo esta lógica de rechazar todo tipo de violencia, cae, creo, en ciertas situaciones un poco problemáticas que desconocen, por ejemplo, el hecho de que si es que hay armamento, porque hay resistencia mapuche, es también porque hay siglos y siglos de militarización, de violencia a esas comunidades que finalmente se levantan también en armas para defender sus territorios. Y ante eso, el discurso de no hay, la violencia en todos sus formatos es rechazada, o hay que rechazarla, también se vuelve un discurso que pierde un poco la criticidad, porque hay que mirar los contextos de forma compleja como lo son. Sí, sería como equiparar la capacidad de respuesta sobre, no sé, además la presencia de armamento constante la pone el Estado, digamos, con los tanques, el hostigamiento, esta misma situación de tortura de parte de PDI hacia una niña de 12 años junto a una de 7 años, en donde les amenazan de muerte. Toda esa situación, pero parece más alarmante, ¿no?, que estas mismas comunidades que intentan defenderse eh, muestren armas, digamos. Me parece a mí que es una declaración bastante más dirigida hacia un público, considerando también que ese mismo sector que espera estas declaraciones quiso sacar en algún momento, estuvo empujando la salida de Patricia Muñoz, Pati Muñoz,
que es como la más visible del equipo de Defensoría de la Niñez. Entonces siento que es una declaración dirigida hacia ese sector, pero totalmente descontextualizada, considero. Y que carece, desde mi perspectiva, desde mi lugar, como de total validez, porque no es equiparable, no sería decir como que estamos frente, no sé, empiezan a surgir a partir de ello toda una situaciones como estos lugares comunes, de decir que es una guerrilla, qué sé yo, cuando en realidad lo que estamos viendo es la resistencia de comunidades frente a la violencia político-estatal, digamos, y en la militarización frecuente. Yo siento que hay que pararse desde un piso y desde este piso decir como desde decir que la militarización sí es una forma de violencia, no es que la militarización eh, genere situaciones, sino que la militarización es una forma de violencia, es una forma de vivir militarizada. Hay informes, por eso me llama la atención, digamos, hay informes mismos desde la misma Defensoría de la Niñez, en donde mencionan todas las consecuencias a nivel psicoemocional, en términos de cuántas violaciones a los derechos humanos se enfrentan las niñeces en el Gualmapu, entonces por eso me llamaba la atención y les quería consultar. Hay otras situaciones, piensan que ahora se borró el tema, no se sabe en qué está, sabemos que Sename está pasando ya a otro tema. Si es que quieren agregar algo más me dicen, porque... Yo quería más que nada agregar que igual este tema que estábamos mencionando va muy de la mano con la criminalización de la juventud popular, que nosotros lo hemos comentado igual en varios momentos como grupo, que más que nada se entiende que a través de las políticas públicas y también a través de los medios de comunicación se ha creado esta imagen del joven poblador como un delincuente y que por tanto, ya sea por ejemplo lo vemos en el 18 de octubre, eh, en el estallido social y en todos estos momentos en que tiene una participación activa, como en la crítica hacia el gobierno, eh, en que se le busca que hay que intervenirlo, como que se propone de que es un delincuente, entonces de esa manera hay que intervenirlo, hay que normalizarlo, y que por lo mismo también, como mencionaba mi compañero, sería una escoria eh, a la cual se le debería de alguna manera, como dije, intervenir. Entonces, más que nada, creo que es importante igual poner en la mesa cómo se llevaría a cabo esta criminalización de la juventud y repensar en verdad cómo estamos mostrando a las niñeces en los medios de comunicación, cómo las estamos viendo nosotros cuando vemos una noticia, no sé, pues de los jóvenes de la primera línea, de quienes ahora todavía están encarcelados a causa de las leyes que mismo Boric fue parte de. Entonces, más que nada eso. Claro, ¿cómo hablar de participación sin defender la organización, el derecho a organización política que tiene el joven, este estudiante, digamos? Porque además se va una participación bastante tutelada, no autónoma, no autodeterminada, porque al parecer esas organizaciones que son más autónomas, más autodeterminadas y que tienen una línea de directa oposición frente a un sistema, son perseguidas, encarceladas, criminalizadas. Quería pasar también, volver al tema Sename, pero decir también que las niñez es mucho más que solo Sename, y como que cada vez que se habla de niñez, pero es un tema tan urgente, además, como una realidad tan urgente que siento que todos los días meritaría hablar de ello. Invitar a la gente a participar, nos pueden mandar sus comentarios aquí. Barbariosidades dice es que al parecer ahí su padre tiene participación, está hablando de Boric, de la organización colaboradora en la que su padre también tiene participación exactamente. Y quería mencionar qué está pasando en materia Sename, porque sabemos que se está acabando el sistema Sename como tal y cual lo conocemos, va a tener otro nombre, digamos, un nombre muy, muy Chile Vamos, que parece que va como Mejor Niñez, una cosa así, que por poco y no le ponen los niños primero, pero
¿En qué está? ¿En qué está eso? Ese tránsito, ¿qué implica? Bueno, está el cambio se supone que ahora en octubre debiera iniciar el nuevo sistema, el nuevo servicio de protección especializada a la niñez y la adolescencia. Creo que por algo por ahí son, es, y que el subtítulo es Mejor Niñez. Claro, como tú dices, muy Chile vamos. Y que en concreto, la verdad, no pasa más allá de un cambio de nombre. Esto ha sido ya dicho desde la Defensoría de la Niñez hasta sindicatos de trabajadores. Nosotros también replicamos lo mismo. Y también ponemos el acento también en una cosa súper importante que creemos, que también lo hemos estado hablando ahora, que tiene que ver con justicia y reparación. Este cambio de nombre es como un borrón y cuenta nueva, y el nuevo sistema no habla en ningún sentido de reparar a esas niñeces. Además esas niñeces vulneradas dentro de su sistema, sino que también es un poco más de lo mismo. Se habla un poco más de fiscalización de los organismos colaboradores, eh, pero mucho más allá de eso no hay realmente más de lo mismo. Yo que vengo trabajando en Sename de hace algún tiempo, de verdad que es más de lo mismo. No hace, por ejemplo, frente a la situación, como tampoco en los programas de gobierno se hace frente a la situación de la externalización de la responsabilidad del Estado en organismos colaboradores, lo cual genera precarización laboral para los trabajadores, rotación, cambios de organismos colaboradores de uno a otro en un mismo programa, lo cual genera también que los procesos que están llevando ciertos profesionales con niñas cambian de profesional de forma abrupta, sin mucho sentido, Con mucha victimización secundaria. con organismos colaboradores que se ganan todos los proyectos en realidad porque tienen plata para mostrar proyectos más bonitos que el resto, y que son las mismas organizaciones colaboradoras que han tenido situaciones o sea, problemas o sea, prácticas antisindicales, vulneración a niñas dentro de sus programas, eh, y, y, en ese sentido hay poco de esperanza un poco en este nuevo cambio, porque de verdad que se ve más de lo mismo y sin atender las situaciones problemáticas que, que han generado que este sistema sea un sistema súper precario y violento para las niñeces que han sido vulneradas en sus derechos, con mucha Aquí revictimización. tenemos Mucho, comentarios. Dice, Dalila nos dice, a quien le mando un saludo. Un cambio de nombre ayuda a lo simbólico, pero se necesitan cambios profundos. Luego agrega, me llama la atención que Inhuf y Sename no conversan. Es como si fueran servicios distintos, para tipos de jóvenes distintos, quiero decir. Oye, una buena observación, además, una buena observación es como que apelan a objetivos distintos. Desde la ONU han también señalado, y a mí la ONU me sirve solamente para puntualizar estas cosas, no es que yo sea anti-ONU, por favor, no vayan a pensarlo. Claro, los países serios, los programas serios se están saliendo de la ONU, así lo vamos a decir. Ha señalado también que el Estado de Chile hace una discriminación abierta al focalizar su mayor política pública, su interés hace esta focalización de políticas públicas en materia de hacia una sola niñez dirigida, lo cual genera una discriminación abierta de parte del Estado hacia las otras niñas, que es una focalización en relación a la infancia pobre, digamos. Claro, totalmente. Yo creo que eso va muy de la mano con lo que habíamos mencionado anteriormente, creo que mi compañero Martín, sobre esta idea como de una niñez hegemónica. Entonces, si que habría solamente un tipo de niñez, que sería como la correcta de cierta manera, y que cuando se sale de esa norma sería cuando entran estas otras instituciones que serían Sename, en este caso, a intervenir. En ese caso hay una discriminación claramente abierta a las niñeces que no encajan en este modelo ideal de la niñez,
y que por lo tanto son sujetos a los que se les cuestiona, a los que se les criminaliza y que son un punto constante eh, de discriminación en general. Sí, algo que hemos ido conversando justamente tiene que ver con la falta de universalidad del- de los planteamientos que se generan desde el Estado para afrontar el tema de la violencia hacia las niñas, porque el tema de la violencia es todo un tema, es súper relevante. Hay muchas violencias hacia las niñas, desde abuso sexual, maltratos de quienes les cuidan, abandono, etcétera, etcétera, y que son temas súper relevantes. Sin embargo, cuando se focaliza tanto resulta, quienes son el problema tienden a ser las familias, que tienden a ser familias pobres, con muchas situaciones de riesgo alrededor, y el problema es que se apunta a que el problema es la familia cuando se interviene la familia. Y se olvida de que hay condiciones estructurales que generan y dan todo el panorama perfecto para que se generen violencias. Y en ese sentido, en lo que dice la ONU, creemos que es un tema importante y que Sename no se hace cargo en cuanto vuelve a focalizar sin ver que el problema de la violencia hacia la niñez es un problema estructural, que no se soluciona con mayores atenciones a las familias que están con ese problema, sino que se soluciona en cuanto generamos las condiciones necesarias para que se ejerzan los cuidados de buena forma. Claro. Y para eso se requiere hablar de trabajo, hablar de las condiciones de trabajo de los adultos, hablar de la escuela, hablar de las condiciones de hacinamiento, de una serie de problemáticas que escapan a lo propiamente de la niñez, porque se entiende que la niñez es parte de un contexto social. Y en ese sentido resulta súper relevante abordarlo también en forma estructural, porque si no es como atacar el síntoma y no la enfermedad. Y también siento que va un poco de la mano con esta lógica de la peligrosidad de ciertas niñas, en donde por un lado hay un entendimiento sobre una comprensión sobre las niñez que era bajo que las niñas entendidas como sujetos de protección solamente. Todas las niñas como en esta, y por otro lado, estas mismas niñas, eh, cuando se vuelven un poco más adultas, ¿no? Revisten una peligrosidad para un modelo. Por lo tanto, igual también las niñas son entendidas como de acuerdo a su contexto, y también por eso me llama la atención como esta observación que hace Dalila de que el INJU con Sename no conversan porque apelan a jóvenes, a niñez y juventudes diferentes, porque las niñas son entendidas como estudiantes o como sujetos de protección. Y eso es algo que siento que es muy problemático. Sí, totalmente. Yo creo que igual hay que entender que desde de las teorías feministas, cuando se habla de trabajo doméstico, cuando se habla de la institución familiar y sobre los cuidados, se plantea que igual el cuidado de las niñeces surge también como una manera de, o sea, como ya una norma más naturalizada hacia la mujer, como, eh, para mantener de cierta manera la reproducción de la fuerza de trabajo. Claro. Entonces, a la niñez, el cuidado de la niñez surge también desde esa posición, como de verlo como este es el futuro trabajador que nos va a proveer y que Claro. por lo mismo es necesario darle las condiciones mínimas para que se mantenga en el tiempo, para que pueda también en una situación más actual entrar a la universidad o estudiar algo y que pueda ser un sujeto productivo en la sociedad capitalista. Claro. Sí, las mujeres al servicio de la reproducción, las niñas al servicio de la producción y la patria. Ahí la Federici tiene unos capítulos bastante interesantes en ese sentido. Sí. Ahí para recomendarle lectura, eso, recomendémosle lectura a la gente y pasamos a hablar ya. Mira, voy a leer un comentario de Amor y Rabia Ediciones. Dice: Oli, el otro día me llamaron de Aldeas Infantiles SOS para pedirme ser socia. Me contaron toda la historia de cómo sacan a niñas de situaciones de vulnerabilidad
Luego el gran problema era que los trataban de reinsertar, pero no podían, así que lamentablemente quedaban hasta adultos en las aldeas, como una institución que puede plantearse públicamente con una lógica tan evidentemente errada. Exactamente. Y no funciona la redisensión a su familia porque obvio la familia de entorno no han cambiado nada. Eso es atender individualmente problemáticas que son sumamente estructurales y colectivas. Y viene toda esa judicialización de las familias, la persecución hacia las familias, pero no hay, no se generan las condiciones para generar otras formas de cuidado. Y lecturas. Lectura. ¿Y qué le recomendamos a la gente? Yo sé que esto le va a encantar a la gente. Lectura. La gente quiere buscar, oye, ¿qué leo? Este tema me interesa. ¿Qué puedo leer al respecto para ir introduciéndome? Un libro que yo personalmente puedo recomendar es el manifiesto antiadultista de Gaya Alexandropos, Gaya, así es, que lo pueden encontrar muy fácilmente en internet, en PDF, es bastante corto, bastante ameno y está escrito por un joven de 17 años. Sí, bueno, mencionar que ese texto es el primero que vamos a leer en nuestro taller, en la segunda edición de nuestro taller. Invitar a la gente si es que quiere inscribirse porque quedan pocos cupos por lo que escuché, así que vayan al tiro a las páginas web, a Instagram, a Facebook, a inscribirse y como mencionabas, en el caso del problema de los cuidados, de la institución familiar, los textos que más recomendamos y que nosotros leemos en general son los de Silvia Federici, como tú mencionabas, Calibán y la Bruja. Revolución en Punto Cero también es un libro que trabaja harto el tema también de en verdad como de la demanda por la paga del trabajo, en el trabajo doméstico y qué conllevaría en verdad que esto fuera un trabajo pagado. Y El arcano de la reproducción de Leopoldina Fortinati también ahonda harto en estas mismas temáticas. Y ahí Martín que se saque unas recomendaciones. En torno al adultocentrismo, hay un autor chileno que habla harto y que en general es referenciado siempre que se habla de adultocentrismo. También tiene unas entrevistas ahí en medios de comunicación, no sé si el Desconcierto o algo así. Claudio Duarte, que es una figura importante en términos de teorización de lo que significa adultocentrismo. Y hay un historiador también que yo recomiendo harto para que aborda el tema de la niñez y la infancia en Chile y en Latinoamérica, también chileno, Jorge Rojas, sí, si no me equivoco, Jorge Rojas, que tiene ahí harto escrito respecto a la historia de la niñez en Chile, desde la colonia hasta la actualidad, respecto de cuáles son las representaciones que se han ido generando y cuáles han sido las principales problemáticas que ha vivido la niñez a lo largo de la historia de Chile. Y es súper interesante en ese sentido. Perfecto. Quería también una última pregunta ya en el ocaso, como se dice en el fútbol, del programa del día de hoy, agradeciéndole enormemente su participación, sus aportes, su conocimiento y su trabajo. Mire, Cuida Gay nos pregunta, ¿qué páginas, chiquillas, para inscribirse? En redes sociales nos pueden encontrar como Grupo de Estudios 11 de Abril. Estamos en Instagram, en Facebook y también tenemos un WordPress. Ahí para que puedan buscar Grupo de Estudios 11 de abril.wordpress.com, creo que es. Pueden buscar también las columnas, no sé, tengo entendido que han escrito varias columnas. La pregunta es así como si la podemos contestar. Dice, ¿qué pasará con el Ministerio del Desarrollo Social? Sería interesante preguntarles cómo favorecen que las niñas y juventudes acceden a las políticas públicas. En materia de Sename sé que se dividen entre el área proteccional y el área de justicia penal adolescente, ¿no? Ahí que si alguien puede más complementar, Martín, que trabaja en esa área. Sí, se va a separar y el área penal va a quedar a cargo del Ministerio de Justicia, que es el ministerio al cual está a cargo ahora Sename en general, y el área proteccional va a quedar bajo el alero del Ministerio de Desarrollo Social. Es un cambio que creo que es importante porque lo asocia a problemáticas, al menos en el área proteccional, que son más acordes a las problemáticas.
ahí habrá que estar a la espera de qué signifique eso en concreto, en términos de, no sé, los convenios que pueda hacer Sename con otros entes del Estado, o cómo se afronten las problemáticas a partir de eso. Pero bueno, ahí habrá que estar a la espera un poco de qué es lo que funcione, y también intentando presionar. Sé que desde los sindicatos hay un intento de empezar a movilizarse en la espera a ese octubre que va a empezar el nuevo servicio, para que el servicio o dure lo menos posible, para que cambie realmente, o que tenga los cambios necesarios para entregar dignidad también, tanto a quienes trabajan dentro del sistema como también a quienes son atendidos por el sistema. Claro. Oye, quería agradecerle que la participación en este programa, agradecer también a la gente que está sintonizando y que ha compartido también apreciaciones. Brígido, pienso yo, separar niños para ayudar y niños para castigar. Exactamente, hay una profundización. Siento que Chile igual va hacia allá, hacia ha ido profundizando completamente una sociedad sumamente represiva y súper persecutoria. A ver, barbariosidades, pero eso se concretará ahora. Trabajé en un CRC hasta 2017 y ya se venía dando esa discusión desde hace un tiempo. Martín. Sí, yo siempre he trabajado en el área proteccional, no conozco mucho más allá de compañeros que tengo sindicalizados. Disculpen. Sí, pasa. Y claro, Sename ha atendido a ser súper, o sea, desde los convenios con la Agencia Nacional de Inteligencia, Claro, que hubo en que se algún minuto, que fue rechazó. súper bullada, hasta, no sé, por ejemplo, la actual directora de Sename es una experta en criminalística. Sí. Y desde ahí se ve que el horizonte de Sename bajo esta administración va muy dirigida hacia lo criminalizador. Y claro, lo que eso pueda generar, por ejemplo, en el área penal, puede ser súper negativo también, porque lo separa más de lo que está separado ya. Esto, cuando en realidad lo que vemos es que los niños, las niñas que son delincuentes, también son niñas que tuvieron infancias súper vulneradas, y que siguen siendo re vulnerados también en su juventud, tanto por las policías, en el trato indigno que les Sí, entregan, también cuando hay detenciones, hasta desde los contextos familiares, poblacionales, etcétera. e institucionales. Y también, además, ¿por qué pensar que un joven de 15 años que delinque no debe ser objeto de protección, digamos, sino Claro. solo de contención? Eso es algo que hay que preguntarse. Estamos llegando al final, les quería agradecer. Si quieren tener palabras al cierre, este es su momento. Querían invitar a participar del taller, a estar atentos a las redes sociales de su grupo, para que vuelvan a pasar el dato. Oye, pero antes de eso, contestarle a Barbaricidades que el cambio va. Desde octubre se separa el servicio y va a pasar efectivamente el área penal, se queda en el Ministerio de Justicia, y el área proteccional pasa al del desarrollo social. Como que eso va. Es súper extraño eso, porque de hace poco hubo un proceso de licitación importante en donde los proyectos fueron adjudicados recién ahora en agosto. Se implementan muchos proyectos que duran 2 años, y en ese sentido son proyectos que van a continuar, no van a continuar. ¿Qué ocurre ahí? Es también una pregunta que nos hacemos desde los propios trabajadores, donde está todo muy extraño en Incierto. realidad. Sí. Sí. Y bueno, finalmente, como mencionaba, dejarlos invitados a seguirnos en redes sociales. Tenemos hartos artículos donde nos referimos al cambio de nombre de Sename, nos referimos a la revictimización que ocurre con los casos en Sename y en otras instancias, nos referimos a Gualmapu, a los conceptos de adultocentrismo, adultismo, y en el taller que vamos a abordar también todas estas temáticas en 6 sesiones. Sí. Ahí es gratuito por lo demás, así que totalmente invitados. Quería agradecerle. Ahora nosotros cortamos el programa tradicional que tenemos y pasamos a nuestra queridísima sección que se llama
Reviews Piola. Despedimos a Javi y a Martín, muchas gracias por aportarnos su conocimiento, su trabajo, muy invitados en otro momento también para seguir hablando, porque hay harto que hablar ahí en relación cuando se produzca el cambio, qué sé yo, vamos... yo en lo particular estoy bastante interesada, así que voy a invitar en algún momento también, ojalá que si alguien me está escuchando ahí, le manifiesto ya desde ya la invitación a la Red de Defensa por la Niñez Mapuche, que les queremos tener en algún momento, así que y seguir profundizando en los temas, las sociedades adultocéntricas, y etcétera, etcétera. Ahora, en Reviews Viola es una película considerada infantil para niñas, pero yo digo que una como jovencita noventera la tiene que ver, la tiene que volver a ver. Estoy hablando de Pequeños Guerreros. Pequeños Guerreros es la review piola del día de hoy. Pequeños Guerreros o Los Gorgonitas, la conocemos así. Esta Empresas Globotech, para contarles un poco de qué va la película, Empresas Globotech son el principal contratista de defensa de Estados Unidos y para el desarrollo de armas, y esta adquiere una compañía de juguetes, una pequeña compañía de juguetes que se llama Heartland, así como Corazonlandia, y, o Aldea Corazón, no sé, como Ciudad Corazón, ahí usted le pone el nombre que quiere, y este pequeño fabricante de juguetes en esta gran fusión desarrollan unos juguetes, una línea de juguetes de acción que sean capaces de realmente volar y que no sean así como que le lleven la manito con la niñez, una especie de antesala a Toy Story tal vez, y que puedan realmente volar, pelear, qué sé yo, y hacen esto. El director ejecutivo, que se llama Gil Marks, selecciona las figuras de acción creadas por Larry Benson y los juguetes educativos de Irving Wildfire. Estos son respectivamente Comando Elite y los Gorgonitas. El Comando Elite es un comando tipo boinas negras, ¿no? Y que tienen por enemigo a los gorgonitas y desarrollan toda una guerra que es bastante fuerte, digamos, es hasta acabar con el enemigo gorgonita por considerarles también inferiores. Hay un joven que se encuentra con estos juguetes, los anuncian, gran publicidad, y se hacen un boom. Son el nuevo gran juguete. Ahí está Kirsten Dunst, una joven Kirsten Dunst, y dice que empiezan a cachar que realmente tienen una guerra y dejan francamente la embarrada. ¿Por qué llegan a tener ese nivel de inteligencia? Es porque a un pelotudo se le ocurrió poner un chip de inteligencia que son para defensa, para armas nucleares, se lo pone a estos juguetes. Entonces, estos realmente no están jugando, realmente están librando esta guerra, y ahí se van. De parte de los gorgonitas tenemos al arquero, tenemos también, ahí están, son unos personajes bastante entrañables que fueron en su momento. Saludos a Víctor, a la gente, ahí está. eh, y entonces van y pelean y ponen la guerra, qué sé yo, y finalmente no les voy a spoilear la película, aunque ya a 20 años la película no puede ser spoileada. O sea, no hay spoiler que resista 20 años. O sea, no hay película que resista 20 años sin ser spoileada. Pero la tienen que ver, es bastante buena. A mí me gusta mucho porque está todo esto de los juguetes militares, ¿no? Lo de medio defectuoso y feo, es bastante interesante en ese sentido y es muy entretenida, y al final, como dice un personaje, hasta la victoria. Esto ha sido el programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un programa donde hemos hablado de las niñeces y terminamos con una película dirigida que la tienen que ver, está en Netflix y sin duda alguna está en tu sitio pirata favorito como lo son Genula, Streamio, qué sé yo. Es fácil de encontrar y es muy entretenida. Me gustan mucho más porque este tipo de películas, que hay algunas de ahora que
francamente tienen como esos valores forzados de este camino del héroe de donde las niñas son, no sé, muy canchero, qué sé yo, que tienen esta entrega de valor que es muy forzada y que presume un poco tontos, ¿no? Amo esa película, bien vivita. Vivita la ama, yo también la amo, me encantaría tener una polera de estas películas. Es muy entretenida, sobre todo la parte donde salen las Barbies, porque empiezan a tener las Barbie esta inteligencia de juguetes y son también son milicas, es bien entretenida. Así que eso, muchas gracias por acompañarse. Sigue en compañía de Holística, viene ya El absurdo mundo de Josefina a la 1 y en la noche también tenemos el Late to Late, ahí que me corrija Martín, y pueden ser aparte y apoyar el contenido de esta radio, pueden apoyar nuestra comunidad radial para su crecimiento, fortalecer la radio uniéndose a patreon.com/holística radio. Tripu, bien, muy bien. Tripu a las 21 y a esta hora de mierda con Jani Dueñas a las 22:30, para que no se lo pierdan. Atente ahí, y para que no se lo pierdan, pueden descargar la app de Holística, que es gratuita, y así llevan Holística a todos lados. Muchas gracias, nos encontramos el próximo lunes. Besitos, chao.